finalidad con la que realizamos este video es para tratar los temas que hemos visto a lo largo de la materia de contabilidad general en la carrera de economía. Los siguientes temas que vamos a tratar a lo largo de este video es explicar detalladamente cómo se elabora un rol de pagos en el marco legal vigente en Ecuador, explicar qué es y cómo se elabora un balance general, explicar qué es y cómo se elabora un estado de resultados, qué es y cómo se amortiza un activo fijo intangible y explicar qué es el patrimonio de una empresa y el significado de las cuentas típicas del patrimonio. Los integrantes de nuestro grupo son Nicolás Cruz, Juan Lascano, Oscar Chicaiza, Alex Vallejo y mi persona quienes hablan. Yo les voy a hablar al detalle de cómo se elabora un rol de pagos. Primero, ¿qué es el rol de pagos? El rol de pagos es un documento contable de carácter interno, también denominado nómina, en el que se registran los valores que constituyen los ingresos, tanto los sueldos, las horas extras, las comisiones, los bonos, etc. Y las deducciones del IES, préstamos hipotecarios, remuneraciones. Para la empresa, estos rubros representan también los gastos o costos según el caso. ¿Cuál es la importancia del rol de pagos? La importancia es que constituye un documento de soporte para el reembolso de dinero por parte de la empresa o de un registro de remuneraciones percibidas por el trabajador. Ahora, ¿cuál es la estructura de un rol de pagos? Primero, en el encabezamiento va todos los datos personales del empleado, seguidamente de los ingresos dentro de un ámbito de rubro que se encuentra aquellas supuestas entradas de dinero que el trabajador recibe por concepto de prestación de servicios. Seguido del sueldo, las horas extras, comisiones, en el caso de que tenga comisiones, otros ingresos y también los aportes al IES, lo cual se le descuenta un cierto porcentaje. Bueno, en esta imagen podemos ver un ejemplo de rol de pagos en la cual hemos tomado una empresa X y la estructura de un rol de pagos empieza con su encabezamiento, en el cual van los datos de la persona y el cargo al cual hemos puesto, en este caso, una empleada de limpieza, por lo cual va a generar un sueldo básico que es de $386. Después de los datos generales va los ingresos. Dentro de este amplio rubro se encuentran aquellas supuestas entradas de dinero que el trabajador recibirá por concepto de su prestación de servicios. Luego puede haber, dependiendo lo que ha trabajado la persona, horas extras, comisiones, y con todo esto se suma y se saca el total de ingresos. Por el otro lado va a ir los descuentos y retenciones, en los cuales va los aportes al IES, que es el 9,45% de su sueldo. En este caso va a ser de $37.86, y en el caso de que el empleado haya hecho anticipos de sueldos o préstamos hipotecarios, se le suma los descuentos y el total a pagar al empleado será la resta de ingresos menos descuentos. Y al final debe de haber un recibir conforme en el cual el empleado debe dar su firma como constancia de que está de acuerdo con lo que se le ha remunerado en ese mes. Un balance general. Un balance general es un sumario de las condiciones financieras de la compañía en un tiempo dado específico. Este ayuda a entender el poder financiero y las capacidades de un negocio. ¿Qué muestra un balance general? El valor de lo que una compañía posee, el monto de deuda de la compañía, qué inventario posee y cuánto dinero tiene el negocio para trabajar en un... El balance general está dividido en dos partes que están basadas en la siguiente fórmula, la cual siempre debe estar balanceada. La fórmula es activos es igual a pasivo más capital. Activos son las cosas de valor que la compañía posee y son divididos en tres categorías, generalmente clasificadas en cuán rápido pueden convertirse en efectivo. Activos actuales. Cosas que las compañías esperan convertir en efectivo en un plazo menor a un año, como son cuentas por cobrar, inventario y mercadería. Activos fijos. Estos activos no pueden ser convertidos de manera sencilla en efectivo, tales como son terrenos, edificios, suministros de oficina y mueblería. Activos intangibles, tales como son renombre comercial, patentes, derechos de autor
y acciones o bonos de una compañía. Pasivos son cantidades de dinero que la compañía debe a otros y son generalmente clasificados según su fecha de vencimiento. Pasivos circulantes son obligaciones las cuales las compañías deben pagar en un plazo inferior a un año contable, tales como son cuentas por pagar y pagos adeudados a empleados. Pasivos a largo plazo son pagables a más de un año, tales como un préstamo de negocios a 10 años de pago. Capital es la cantidad que los dueños han invertido en acciones de la compañía desde su creación. El dinero restante pasa al capital si la compañía ha vendido todos sus activos y pagado todos sus pasivos. ¿Cómo se realiza un balance general? El balance general se realiza clasificando activos, pasivos y capital con sus respectivas cuentas. El balance general explicar el estado de resultados, cómo se elabora y qué es. En contabilidad, el estado de resultados, estado de rendimiento económico o estado de pérdidas y ganancias es un estado financiero que muestra ordenada y detalladamente la forma de cómo se obtuvo el resultado del ejercicio durante un periodo determinado. A continuación les voy a explicar qué cuentas van en el estado de resultados. Las ventas netas son las ventas obtenidas por la empresa luego de haber descontado las devoluciones y las rebajas. El costo de venta son los costos incurridos en la adquisición de mercadería. La utilidad bruta, también llamada margen de contribución, es el resultado de la diferencia entre ventas netas y el costo de ventas. Los gastos administrativos comprenden los gastos relacionados con las actividades de gestión. Por ejemplo, los gastos laborales, un ejemplo sería el sueldo del gerente, el sueldo del vicepresidente y el sueldo de los operadores. Los gastos de ventas comprenden los gastos relacionados a la comercialización de productos. La depreciación es el valor en tiempo en las edificaciones, maquinarias, equipos, etcétera, con los que cuenta la empresa. Ya, falta un poquito más. Bien. La utilidad operativa, también llamada utilidad antes de intereses e impuestos, es el resultado de la diferencia de la utilidad bruta y los gastos operativos. Los gastos financieros o intereses son los gastos relacionados con el pago de intereses por deudas asumidas. La utilidad antes de impuestos es el resultado de la diferencia entre la utilidad operativa y gastos financieros. Los impuestos, también llamados impuestos a las utilidades o impuestos a la renta, son los impuestos que debe tributar la empresa y que se aplican a las utilidades. La utilidad neta, también llamada utilidad del ejercicio o ingresos netos, es la ganancia o pérdida obtenida por la empresa. Se obtiene a partir de la diferencia entre la utilidad neta antes de impuestos y después de los impuestos. Hablar sobre los activos intangibles y de cómo se amortizan. Los activos intangibles se definen como aquellos recursos obtenidos por un ente económico que, careciendo de la naturaleza material, implican un derecho de privilegio oponible a terceros, distinto de los derivados de los otros activos, de cuyo ejercicio o explotación pueden obtenerse beneficios económicos en varios periodos determinables, tales como patentes, marcas, derechos de autor, crédito mercantil, franquicias, así como los derechos derivados de los bienes entregados en fiducia mercantil. Esto con el respectivo objetivo de reconocer la contribución de la generación de renta de las empresas de los activos intangibles, que hacen que deben ser amortizados. Esto para cumplir con el principio de asociación, según el cual a cada ingreso se le debe asociar su respectivo gasto. Los activos intangibles deben ser amortizados a medida en que contribuyen a generar renta. En la amortización de los activos intangibles, diferente a la depreciación de activos fijos, no tienen una vida útil definida, por lo que cada empresa deberá determinar la vida útil de su intangible, considerando que este debe ser la menor entre la vida útil estimada y la duración de su respaldo legal. Quiere decir que si la vida útil estimada de un tangible es de 15 años y la licencia adquirida es por 10 años, la vida útil deberá ser de 10 años, puesto que esta es la menor de las dos. Como ya se expuso, la vida útil la estima cada empresario, según la naturaleza del activo intangible, estimación que se debe realizar dentro de un marco de prudencia y razonabilidad, pues que no se trata de asignar una vida útil de forma arbitraria y caprichosa, sino que se debe corresponder a la realidad de cada activo y de cada empresa.
A continuación les voy a presentar un ejemplo de amortización de un activo intangible. En la amortización podemos ver que el costo de adquisición es dividido para la vida legal. En números, en la amortización es a 3 millones dividido para 15, que serían a $200.000. En el registro contable podemos ver en el nombre de la cuenta que están gastos de venta por el debe, que son los $200.000, y registro de amortización por el método de línea recta por el haber, que son igual los $200.000 que faltan. El siguiente tema que vamos a tratar es el patrimonio de la empresa y las cuentas típicas del patrimonio de la empresa. Vamos a empezar hablando de un concepto ya más general, que sería que la empresa realiza su actividad bien productiva, transformación o bien comercial, existe una serie de instalaciones, maquinarias y equipos, o materias primas y elementos de transporte, entre otros bienes. Para que la empresa pueda adquirir todos estos bienes, tendrá que comprarlos a sus proveedores y en el caso de que no exista el dinero, tendrá que asumir una obligación de pago. En ocasiones son otros que están obligados a pagar determinadas cantidades a la empresa, por ejemplo, el concepto de compra de sus productos porque no lo hicieron en su momento, generando para la empresa un derecho de cobro. Por lo tanto, si necesitamos conocer el patrimonio real de la empresa, tendríamos que contabilizar el conjunto de sus bienes y derechos y restar todas sus obligaciones de pago. El resultado es lo que conocemos como patrimonio neto. Podemos definir, pues, el patrimonio de una empresa como el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que posee en el momento del tiempo determinado en el patrimonio. Distinguimos, por tanto, entre bienes, derechos y obligaciones. Bienes, conjunto de elementos tangibles o intangibles, mercancía, maquinaria, etcétera, que sirven para satisfacer una necesidad o para desarrollar una actividad. Derechos, conjunto de créditos a favor de las personas físicas o jurídicas. Obligaciones, conjunto de deudas que el titular de la empresa ha de controlar con terceras personas. En una ecuación que se puede hacer sería el patrimonio es igual a los bienes más derechos menos las obligaciones. El patrimonio neto, capital o patrimonio es igual al activo menos pasivo. Patrimonio neto no exigible son los fondos propios de la empresa, no hay obligación de devolver. En esta sección encontramos tres subdivisiones que serían capital, reservas y resultados. El capital serían las aportaciones que tienen los socios hacia la empresa. Reservas, los beneficios que no se distribuyen, o sea, se quedan dentro de la empresa misma. Y los resultados del ejercicio pendientes de aplicación. Si no son positivos, supone un aumento de patrimonio neto, figurando en el balance hasta que se decida su aplicación, reparto a los socios o reservas. Si son negativos, supone una disminución del patrimonio. Pasivo o exigible son los fondos ajenos o deudas con obligaciones de devolver. En estas encontramos los que es pasivo no corriente o exigible. Deudas con vencimiento a más de un año. Ejemplo, préstamos o se podría decir, préstamos ya. Y pasivo corriente o exigible. Deudas que vencen a menos de un año. Ejemplo, proveedores o préstamos. Deudas pendientes con Hacienda, la Seguridad Social o los trabajadores. En el siguiente ejemplo vamos a hablar de lo que son las cuentas del patrimonio neto. Existen tres cuentas fijas del patrimonio neto que son capital social, reservas y resultados. El capital social es el monto aportado por los dueños o accionistas de la empresa. Las reservas son resultados que no se distribuyen como dividendos ni se capitalizan. Los resultados, si son positivos, suponen un aumento del patrimonio neto, figuran en el balance hasta que se decida su aplicación, reparto de los socios o reservas. Si son negativos, suponen una disminución para el patrimonio. Los elementos del patrimonio se dividen en dos grandes grupos, los elementos activos y los elementos pasivos. Son activos los recursos económicos del ente que podrían estar constituidos por dinero, bienes tangibles y bienes intangibles, derechos que obligan a terceros a entregar al ente dinero u otros bienes o a prestar un servicio. Los elementos pasivos, un ente que posee pasivos tiene la obligación de entregar dinero, entregar bienes y prestar servicios. El patrimonio neto es la diferencia entre el activo y el pasivo, es decir, entre lo que tenemos y lo que debemos, de donde resulta activo igual pasivo más patrimonio neto, que se podría despejar como patrimonio neto igual activo menos pasivo. Como nota se puede decir que algunos autores toman el patrimonio